Hola, soy Leticia Colina, nací en el puerto de Veracruz y actualmente me dedico a la intervención psicoeducativa de personas con el trastorno del espectro autista. Yo estoy segura que si usted nos da la oportunidad, se va a enganchar con este programa. Porque el personaje del que se trata es apasionante, porque ha tenido una vida sumamente interesante. Y pues para muestra, aquí estamos en Perfiles. Leticia Colina, mi tocaya, a quien conocí hace algunos años de otra forma, en otro mundo, en otro ámbito, que tenía mucho que ver con el arte, con el teatro, con los títeres, muy movida, muy chava buena onda. Hoy transformada en una madre ejemplar, que lleva una bandera que trabaja arduamente en favor de un sector de la población que ciertamente está bastante desprotegido. Me estoy refiriendo, ya le dije, a Leticia Colina. Leticia, me encanta que estés este día conmigo aquí en Perfiles. No, yo te agradezco de antemano, muy amable. Y todo lo que dices, muchas gracias. Como siempre, me gusta mucho respetar el orden cronológico de la vida de la gente. Ajá. Porque te decía que me parece que es en la niñez donde se gesta gran parte de lo que somos. Aunque más adelante lo transformemos y nos reinventemos a nosotros mismos, pero la infancia, buenas o malas, siempre deja marcas. Así es. Y son parte fundamental de lo que finalmente somos y de cómo nos presentamos ante el mundo. En tu caso personal, cuéntame de tus orígenes. ¿Dónde naces, Leti? Yo nací en el puerto de Veracruz, mi familia es del puerto. Mi madre, por ejemplo, viene de toda esta familia muy importante de Veracruz, que son los Remes. Ajá. Es una familia muy grande de médicos. Mi madre era hija de Clementina Remes y Clementina Remes fue hija, a su vez, de Gabriel Remes, que fue de alguna manera pues un creador del puerto, ¿no? O sea, hizo Santa Rita, en fin, como varias cosas, ¿no? Sí. De ahí vengo. Bueno, y de mi padre, que es Gustavo Colina Krieger, y que él viene como de una familia de Tlacotalpan, de ganaderos tlacotalpeños, y Colina, ¿no? Y casado a su padre con una descendiente de alemanes. Muy bien, o sea, eres jarochísima. 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 Así es. ¿Creces en el puerto? No, porque a los 7 años a mi padre le dan la oportunidad. Mi padre era ingeniero químico y le brindan en México que vaya a poner varias gasolineras en la Ciudad de México, junto con mi tío Arturo. Y entonces nos emigramos para allá toda la familia y yo tenía 7 años cuando fui para allá. ¿Cómo estaba constituida tu familia? El papá, la mamá. Papá, mamá y 5 hermanas. O sea, todas éramos mujeres, yo era la más chica. Ligia, Silvia, Alicia, Marta y Leticia. ¿Cómo se vive en el seno familiar donde hay tantas mujeres? Pues nosotros lo vivíamos muy bien. Yo siempre admiré a mis hermanas. O sea, yo fui la más chica y mis hermanas siempre fueron un gran sostén y una gran estructura y un gran apoyo para mí. Te quiero contar que si yo estoy en una fiesta o me voy de vacaciones con amigas y mis amigas se quedan chachareando, me hacen dormir. O sea, porque oírlas hablar me duermen. Sí, o sea, me acurrucan. Te arrullan. Me arrullan. Es como el sonido de las voces de las mujeres, ¿no? Entonces, que ya sabes que las cosas que se hablan, que sí, no sé. De todo, ¿no? Es muy padre. Sí. Es bonito, o sea. Para mí fue muy bonito esa parte, sí. Las admirabas. Sí. ¿Te llevaban mucho? La anterior a ti, ¿te llevaba muchos años? Bueno, Marta me lleva alrededor de 6 años. Sí, no, 4 años. ¿Es la anterior a ti? La anterior a mí. O sea, sí había una diferencia significativa, sí. Sobre todo con la mayor. Con la mayor como 8, sí. A mucho tiempo. Sí. Esta familia tan femenina, ¿cómo era el papá? Bueno, mi papá era un ser adorable y seductor, tremendamente guapo. Ajá. Y un galán. Era un galán. Y entonces ya te podrás imaginar, porque entonces un galán en todos los sentidos, y entonces pues no sé cuántas veces le puso el cuerno a mi mamá. O sea, galán de seducir mujeres fuera del matrimonio. Así también. Es. ¿Cómo les afectaba a ustedes eso? Mucho. Fue complicado. Fue muy fuerte, sí.
Muy fuerte porque mi mamá no lo sabía asimilar, no lo sabía disimular y entonces no lo procesaba y lo aventaba hacia nosotras sin querer, por supuesto. Mi madre no tenía la intención, ¿no? O sea, todos los seres humanos, o sea, mi madre no tenía esa intención, pero eso afectaba notablemente, ¿no? La familia. Sí. Era una familia, bueno, como casi todas, disfuncional, ¿no? Muy, muy disfuncional en ese aspecto, ¿no? O sea, en el aspecto, mi madre era una mujer muy tradicional, ¿no? Y entonces era muy, muy dedicada a sus hijos, nos cosía, nos vestía como muñequitas, la comida estaba a tiempo, digamos, cumplía con la estructura. Mi casa siempre fue muy ordenada, con buen diseño, o sea, me refiero, tenía mucho gusto, mi mamá tenía mucho sentido del arte, ¿no? Pero esa parte, la parte emocional siempre estaba como ahí, ¿no? Tocando, ¿no? Esa parte de la traición, del cuerno, de compartir al esposo. Eso era una cosa que pululaba, ¿no? Esto me vengo a dar cuenta yo muchos años después, por supuesto. ¿No hablaban las hijas con la mamá, por ejemplo, de esto? No. Era una cosa que no se abordaba. No se abordaba, sin embargo, se escupía, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Con el papá tampoco? No. ¿Cómo era la relación de ustedes con su papá? Mira, la mía particularmente, te puedo hablar de mí, para mí fue estupendo. Mi padre fue un hombre que yo admiré toda la vida, siempre nos elogiaba, mi hija tan hermosa, no sé qué. ¿Seductor? Todo el tiempo seductor, y nos ponía a pelear para defendernos. Me acuerdo que me pegaba yo contra las manos así y se tienen que defender, y siempre que la comida sana, que el deporte, que mira los árboles, que mira la naturaleza. Muy idealista, ¿no? Él, por ejemplo, inventó un carro que volaba con energía solar, ¿no? Era como un genio. Yo decía que era como un Ciro Peraloca, Ajá. ¿no? Más pero algo de genio era porque trabajó para la Comisión Federal de Energía Nuclear en la extracción del uranio. Entonces sí había una parte de genialidad y de locura, ¿no? O sea, había estas dos vertientes. Era muy narcisista, pues, ¿no? ¿Vivieron siempre juntos o se separaron? Toda la vida. Mis padres vivieron 60 años juntos. ¿Murieron ya? Murieron hace un año exactamente. Primero murió mi padre y mi madre murió tres meses después. O sea, hasta juntos se fueron. Se fueron. Así. A pesar de que mi padre pues llevaba una vida doble en algún momento de su vida porque tuvo otra mujer con otros hijos, hermanos que vivieron en mi casa. ¡Ay, qué difícil! Y que además yo adoré. Y que tu mamá aceptó. Mi mamá aceptó. Sí, el clásico tipo de familia de antes. De antes, sí. Que el señor tenía otros hijos y finalmente hasta las traía con la esposa, y la esposa los aceptaba y los criaba y todo. Como en la hacienda, ¿no? Como así es. ¿Y tú quisiste a sus hermanos? Mucho, muchísimo. Mi hermana Isis, eran tres. Mi hermana Isis se desdibujó porque no sé, se fue, no sé qué pasó, nunca entendí esa historia, pero mi hermana Isis vive en Canadá, creo que se casó con un hombre muy rico, algo así. Y mi hermano Gustavo vive en Guanajuato. Lo adoro. Mi hermano Gustavo es como si fuera mi gemelo, ¿no? Ajá. Tenemos 8 meses además de diferencia de edad. O sea que... Él es 8 meses más grande que yo. O sea que hubo un momento en que tanto tu mamá como la mamá de estos medios hermanos estaban embarazadas. Así es. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo eras de niña? Yo era una niña muy buena, flaca, y era como la que atendía todos los mandados de mis hermanas con sus novios, ¿no? Me acuerdo que sus novios me decían, vete a la tienda a comprar el rale, las papas, las no sé qué. Muy animalera, siempre tuve animales, pollos, siempre fui muy de la naturaleza. Yo creo que mi hijo por ahí. De ahí le viene a Mauricio, yo creo. Muy animalera, muy animalera. Ajá. Y muy servicial, era muy buena niña, extremadamente buena niña. ¿Cómo te relacionabas con las niñas, por ejemplo, de tu escuela? Bien, ¿No tenías bien. problemas? No, nunca, jamás. ¿Buleaste, te bulearon? No, nada? fíjate que nunca. ¿Y Ni de fui buleada. calificaciones? Fui de 10. En la infancia, ¿eh? Ojo, en la primaria, porque ya en la secundaria... Uno como que cambia. Vas cambiando. Digo, no fui tan santa. Santa no fui. O sea, la primaria, digamos que cursas normalmente, Sí. una buena niña, Sí. jugabas a lo que jugaba todo el mundo en así esa es. época. ¿Para qué eras buena?
Para el voleibol, por ejemplo. Ajá. Era buena para el voleibol, me gustaba la natación, y para fantasear, me gustaba mucho la fantasía. Me acuerdo que salía, teníamos un patio grande, eran como 2 casas y entonces me gustaba mucho ver mis pollos, mis animales. O sea, siempre estaba como más fuera de la realidad de la casa, ¿no? Ajá. Y esto finalmente desemboca más tarde en tu afición al teatro. Pues me supongo. Porque en la casa y en mi familia no había nadie de teatro, más bien hay médicos y psicólogos. Como científicos. Sí, mi hermana es psicoanalista, la otra era dentista, como que no sé por qué, pero termina haciendo teatro. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? ¿Haces la secundaria y ahí te encuentras con algo? No, me paso por la prepa, hago el CCH Sur, el Colegio de Ciencias y Humanidades, y muy joven me salgo de vivir de mi casa a los 16 años. ¿Por qué? Yo es algo que me pregunto, pero yo creo que es que no tenía un espacio en mi casa. En mi casa había siempre los problemas en torno a la infidelidad de mi padre y entonces y éramos muchas hermanas y yo no tenía un espacio. Y yo quería un espacio, un cuarto propio. Bueno, en Miguel Ángel de Quevedo y Insurgentes rentaban unos departamentitos que se llamaban El Pesebre. Ahí vivía María Novaro, la del cine. Sí, y yo claro. rento unos departamentos que eran una preciosidad, todo era chiquitito, ahí la cama, el no sé qué, y entonces era como unas cosititas que yo, haz de cuenta que un pesebre, ¿no? Una casita padrísima para ti. Sí, padrísima. Y para mí era una ilusión, ¿te imaginas? Una bendición, era mi lugar, era mi casa, era mi espacio. ¿No te daba miedo? No, siempre fue, y yo creo que eso me lo enseñó mi padre. Yo siempre fui atrevidísima, aguerridísima. Osada. Ajá. Viajé por todo Centroamérica prácticamente sola. Ya después cuando hice teatro, ya te voy a contar. Bueno, entonces te vas a este nidito Maravilloso. maravilloso a los 16, 17 años. 17. ¿Y luego? Bueno, trabajo en la librería Gandhi, y en la librería Gandhi conozco muchos personajes. Mauricio Achar me protege muchísimo, ¿no? Se vuelve como mi padre sustituto, es un hombre Mauricio grande. Achar, el creador el dueño de las Gandhi. De Gandhi, claro. De todas las Gandhis, Sí. de todas las librerías. Y su esposa también, en ese entonces su esposa era una música, nos llevábamos muy bien. Y en ese momento conozco ahí a Carlos, mi primer marido. El primero, porque yo tenía 19 años. Carlos Converso, Carlos Converso. que no es mexicano, Es argentino. es argentino. ¿Lo conoces? Cuéntame la circunstancia en que conoces. Lo conozco porque Julia Marichal, una actriz, hace una fiesta. Yo me encargaba de la librería y de del Ágora, que estaban Insurgentes, y de la Gandhi, en la parte de toda la cuestión de las exposiciones y de las actividades. Yo las organizaba. Entonces se hace una fiesta, está uno de los Inti Limani, de Alfredo, no me acuerdo quién, en fin, personajes. Y en esa fiesta yo conozco a Carlos. En una fiesta. Ajá. ¿Y qué? Y en esa fiesta pues nos enamoramos. Y Él desde es un hombre ya mayor, Sí. pero debe haber sido un hombre muy atractivo en ese momento. Sí, lo confundían con Marcelo Mastroianni. Ajá, tiene una cara bonita, Sí, sí, es sí. un hombre guapo. ¿Y tú? Pues yo Chavitita. chavitita, me enamoro pues imagínate, ¿no? O sea, pero hay algo ahí muy increíble. Yo siempre digo, ¿no? O sea, pues esta cosa de que era extranjero, ¿no? Muy guapo, y mi papá como que venía ¿no? de las Alemanias y era un hombre como tipo extranjero y no sé qué, como que uno repite patrones, Sí, por ¿no? supuesto. Así que, entonces, bueno, para mí Carlos fue una persona muy importante en mi vida porque me hizo conocer el mundo, ¿no? Me voy con él y ahí empiezo a hacer teatro de títeres por él. ¿Qué pasó con el nidito aquel? No, pues lo dejo porque él va a hablar con mis papás, le dice que me va a llevar a todos de gira, porque nos íbamos Guatemala, Salvador, Panamá, Costa Rica, todos íbamos hasta llegar a Colombia, donde tenían la sede de teatro ellos, ¿no? ¿Y tus el Teatro papás Triángulo. qué dicen? Mi padre se portó muy a la altura. Mi padre dice, bueno, usted me viene a pedir a mi hija, se la encargo, ¿no? Algo así. Fue muy cordial el asunto en ese momento, ¿no? ¿Y tu mamá?
Pues mira, después de que fue la que me tiró todas las cosas, porque mi Ajá. mamá, Era hasta como eso que explosiva. como en ese momento estaba apoyando a mi papá, ya sabes, mi mamá era absolutamente tradicional, o sea, si mi papá me apoyaba y entonces en ese momento pues mi mamá se callaba, ¿no? Ajá, entonces ella guardó silencio. Chito, te ves más bonito y entonces ya. Y yo me fui de gira con el grupo Triángulo, con Carlos y otro Carlos argentino, 2 titiriteros que hacían teatro de títeres, y empezamos a Guatemala. Nos íbamos en autobuses y en Guatemala empezábamos, era el tiempo del teatro independiente, quiero decirte, del teatro. de abrir camino, de abrir los brecha. de abrir brecha, ¿no? No existía OCESA, no existía el teatro comercial, existían las telenovelas, pero no como ahora, ¿no? Entonces nosotros íbamos y llegábamos a una universidad, por ejemplo, en Guatemala, la universidad nos hospedaba, nos daba el desayuno, la comida, era como parte de, y entonces le dábamos una función a la universidad, pero además vendíamos a todas las escuelas y universidades nuestros espectáculos. ¿Tenías tu experiencia teatral? No, ahí empecé. empezaste. Ahí empecé, de la nada. Finalmente, de toda esta experiencia, tú te hiciste gente de teatro. Bueno, en Gandhi, Mauricio Char le gustaban las pastorelas y Germán Dehesa le hacía pastorelas, no sé si tú recuerdas eso, y él le hacía montajes. ¿Y entrabas tú? Y entré en algunas de ellas yo. Ajá, ¿te acuerdas el primer papel que hiciste? Sí, una puesta de escena de Silencios Pollos Pelones, ¿no? Ajá. Y entonces yo salía, no me acuerdo, fíjate, pero lo único que yo me acuerdo que yo tenía que salir y equivocarme. Y entonces yo era muy espontánea, ¿no? Ajá. Entonces, y sí, siempre tuve como esta capacidad de espontaneidad, ¿no? Entonces, Germán Dehesa dirigió esa parte. Pero fue muy poco, ¿no? Esa breve experiencia. Entonces, realmente me fui formando con el grupo Triángulo, con Carlos Converso, en todo este andar. ¿Qué duró Como cuánto? emigrantes. Bueno, esa gira fue Costa Rica, Panamá, íbamos hasta llegar a Colombia. En Colombia 6 meses, duró como un año viajando. ¿Jalapa dónde aparece? Muchos años después, porque nos quedamos un año en Caracas. En Caracas, porque Carlos trabajaba para la compañía del Triángulo de Caracas, con Márquez Páez, un director muy importante. Y ahí incluso participamos en algunos festivales muy importantes que dirigió, por ejemplo, que murió Carlos Jiménez, un festival donde venían pues 70 grupos, ¿no? De todas partes del mundo. Entonces te ibas formando a fuerza, ¿no? Con talleres y ahí veo a Peter Bru, a Grotowski, o sea, wow, ¿no? O sea, un panorama increíble, nos hacemos muy amigos de la gente de teatro colombiana, que en ese momento eran La Candelaria, Enrique Buenaventura, que son parteaguas para el teatro independiente en toda Latinoamérica, ¿no? Y digamos que esa es mi formación, ¿no? Bebo, como del teatro latinoamericano. Vives el teatro, finalmente. Lo vivo, ¿no? Y entonces, por razones de sostenimiento, decidimos regresar a México, porque en México Conaculta estaba brindando montones de becas y apoyos. Y programación por todas las delegaciones de toda la Ciudad de México. Yo llegué a tener tal exceso de programación que me acuerdo que a un compañero ecuatoriano que conocimos en el camino y le dijimos, ¿te quieres adjuntar a nosotros? Que contaba cuentos por la calle, buenísimo, Leonardo Costa. Él, le digo, aquí tengo 64 funciones que me sobran, ¿las quieres tomar? Así de ese estilo, ¿no? Exceso de programación, ¿no? Recorrimos toda la República Mexicana, toda. Tomábamos a veces un vuelo en la mañana los lunes a las 6 de la mañana y regresábamos el viernes, ¿no? Y la siguiente semana íbamos a otra ciudad y luego íbamos a Campeche y luego al norte y luego, o sea, toda la República Mexicana. Tú como actriz, haciendo títeres, escribiendo, ¿haciendo qué? Las 3 cosas. Las 3 cosas. Porque nosotros producíamos, creábamos, actuábamos y barríamos y todo. Yo creo que de ahí la riqueza que finalmente ustedes obtuvieron, Sí. ¿no? Digo, porque Carlos se sigue dedicando a esto y sus espectáculos siguen siendo Son muy bonitos, atractivos. muy bonitos, claro. Para mí fue un gran maestro. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos después que vino? Muchos. Tuvimos calculo que como 6 años nos casamos por sus papeles, como 6 años, y luego vino una separación porque yo crecí. Claro. Yo maduré, ¿no? Entonces, Carlos, pues, yo era como la niña tranquila, ¿no? Como un poco mi mamá, ¿no? Ajá. La sometida, Ajá. ¿no? Y de pronto yo dejé de ser la sometida, ¿no? Cambiaste. Cambié. Y entonces cambió la relación. Cambió la relación y decidimos separarnos, ¿no?
Y ahí conozco al gran amor de mi vida, que yo creo que es Jean-Michel Raver, otro actor muy importante, hijo de actores, ¿no? ¿Y vives con él? Vivo con él, estudiamos con él en la Escuela de Teatro de Boloña, viajo con él, hacemos un recorrido por Austria, Portugal, haciendo una ópera, ¿no? La ópera de las Olimpiadas de Vivaldi, y me contratan como mimo clown en esa ópera. Muy bien, pues tenemos mucho más de Leticia Colina y más temas que sé que les van a encantar. Volvemos. Hoy tú no tienes nada que ver con el teatro. No. Esta parte de ti quedó Cerrada. cerrada. Es como un libro cerrado. Así es. Hoy eres madre de un joven maravilloso que tengo la fortuna de conocer y que está aquí muy serio, muy propio, que más adelante espero poder presentar. Este vuelco de tu vida, háblame brevemente de esto porque tenemos muchas cosas de qué hablar y no nos va a dar tiempo. Sí. A ver, cuéntame, ¿de dónde viene Mauricio? Mauricio viene de un titiritero colombiano que conocí en Colombia, y cuando regreso a México me lo vuelvo a encontrar aquí, también muy seductor. Ya ha cerrado el capítulo con el italiano. Así es. Y ya en México. Y entonces muy seductor también, y entonces como que caigo, como que, no sé, a los 3 meses me encuentro embarazada. Es una persona con la que nos llevamos muy bien ahora. Él quiere muchísimo a Mauricio desde su perspectiva y desde su manera, ¿no? Pero no tenemos como nada en común, ¿no? Claro. Mauricio es tu primer hijo. Deseadísimo. Deseadísimo. Además, me imagino que si ahora es guapo, de bebé debió de haber sido un Bellísimo. niño encantador. Las madres y los padres, de hecho, solemos crear 1001 expectativas cuando estamos embarazados. Así es. Esperamos que nuestro hijo sea bonito, que sea alegre, que sea inteligente, que logre hacer de su vida lo mejor y bla, 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 bla. Estoy hablando de algo que todo mundo sabemos. Así es. Sin embargo, a ti no se te cumplen las expectativas con este hijo. ¿Tu embarazo corre normal? No, fíjate, ahí empieza el asunto. Mi embarazo corre con peligro. O sea, a los 3 meses empiezo a tener sangrado y el médico me manda a cama. Yo tengo un embarazo de 6 meses en cama para que no perder el bebé. Y nace Mauricio, todo muy bien, pero cuando empieza a andar en andadera, o sea, balbuceaba, todo perfecto, pero cuando empieza a andar, que andan en la andadera, Mauricio a los 9 meses o 6 empieza a tener como que se caía. Desvanecimiento. Entonces me decían que era hipoglucemia. Ahí empezó la tormenta, ¿no? Entonces yo iba corriendo, haz de cuenta, desesperada, salía corriendo con mi ¿Perdí el hijo. conocimiento? Perdía totalmente el conocimiento. Ajá. Y nadie sabía qué era. Y entonces empezaban a pensar que yo estaba loca, ¿no? Textualmente, ¿no? O sea, entonces, pero cómo llegaba y el bebé todo normal, ¿no? Hasta que, pues, empezaban a ver, tenía epilepsia, ¿no? Ataques epilépticos. Se fue aumentando. Y entonces, primero fue esto, ¿no? Lo que apareció. Y después, pues, toda una manera extraña de ver que yo observaba, ¿no? Que él se fijaba mucho en cosas muy chiquitas, era hiperselectivo, ¿no? Colocaba mal los juguetes, la pelota en lugar de echártela para adelante, la echaba para atrás, ¿no? Y como ya no tenía contacto, ya había perdido parte del lenguaje que había adquirido de alguna manera al principio, que decía papá, leche, ¿no? Mamá. Entonces, como que hay un retroceso en él, ¿no? Veo y un tú lo retroceso percibes. Y lo percibo. Percibo esas cosas de madre, ¿no? Que son tan profundas que yo digo, aquí hay algo que no está bien, pero entonces me empieza el terror, ¿no? Me empieza el terror, pero además tengo una relación muy desestructurada, ¿no? Entonces, como que no hay un sostén de... ¿Te refieres al papá de Mauricio? Así es. Sí. O sea, ¿y qué haces? Pues te quiero decir que me vuelvo loca. Me imagino. Sí, me volví loca. Fue una etapa brutal. muy dura. Durísima.
Fue una etapa muy dura porque yo además me enfermo de la tiroides. Yo me imagino que me enfermo de la tiroides por el exceso de tensión. Iba a un lugar, iba a otro, hacía colas en el DIF, me mandaban a otro. En ese entonces, ¿quién sabía que era el autismo? Nadie. Y yo no tenía respuesta de qué le pasaba a mi hijo. ¿Nadie te decía nada? Nadie. ¿Nadie te decía su hijo puede tener tal o un cual? gran neurólogo maravilloso que estaba en el DIF, que ni digo su nombre porque es la eminencia de las eminencias, me dijo, usted está loca, usted está enfermando a su hijo. Era la típica idea de que uno era culpable de tener un hijo autista. No me había dicho autismo, pero él decía que yo, como yo estaba en una situación de tensión y de locura, entonces me culpaba y me decía que mi hijo estaba así por mi culpa. Terrible. Tremendo. ¿Cómo llegas por primera vez a oír la palabra autismo? Gracias O sea, ¿la habías oído antes? No, perdón? para nada. Ok, tú ni siquiera conocías la palabra. ¿Cómo llegas a esto? Mira, no me acuerdo, pero me llevan con Eduardo Díaz, que hoy por hoy es el director de Enlace y es una eminencia en el autismo. Y es el primero, tenía más o menos mi edad, yo creo que Eduardo, un poquito más grande que yo quizá. Y entonces llega, él estaba también empezando y me dice, tu hijo tiene autismo. Vamos, el papá y yo, me acuerdo que entramos por Mixcoac a unos departamentos así. Las imágenes, ¿no? Siempre soy muy de imágenes, ¿no? Cuando me dice, tiene autismo, me acuerdo que yo salgo de ahí y yo me quedo como autista, ¿me entiendes? O sea, no entiendo. O sea, te dice autismo, pero tú no sabes ni qué rayos es. Ni te imaginas ni nada. No lo comprendí. Ajá. Pero la palabra en sí me dio terror, ¿no? Y me quedé muy mal y me dedico entro en un shock, la verdad. Yo, a diferencia de otros padres, yo entré en un shock muy grande, en una depresión profunda. Entonces mi hermana en ese momento era psicoanalista también, ya empezaba más bien estaba estudiando y me decía, no se sabía, ni ella sabía que era autismo, ¿no? Y pues me acuerdo que hasta me dijo, pues ve pensando porque a lo mejor lo tienes que meter, ¿no? A un hospital o algo así. En fin, hasta que, bueno, lo que tuve que hacer es empezar a investigar por cuenta propia qué era el autismo. Pero bueno, uno pudiera pensar ahora, bueno, googleas, ¿verdad? No, y no buscas, había Google. pero no había nada de esto. Y que me imagino que la literatura que hablara de autismo sería mínima. No existía. Hace 28 años. ¿Cómo empiezas a aprender sobre el autismo? Bueno, primero me guío en mi percepción, más bien. Yo me doy cuenta que mi hijo no podía estar en ninguna escuela, porque mi hijo veía una mariposa y se la pasaba así persiguiendo las mariposas y no paraba de perseguir insectos, animales, lagartijas, o sea, era todo perseguir animales, o sea, no paraba, no hacía otra cosa más que perseguir animales, ¿no? Y me agobiaba y decía, las mariposas vuelan, las mariposas vuelan, las mariposas, o sea, era una cosa de terror. Hablaba, pero repetía constantemente lo mismo. Colálico. Y, por ejemplo, cambiaba los pronombres, decía, en lugar de quiero leche, te decía, ¿quieres leche? Y yo le decía, no, hasta que no me digas quiero leche, te voy a dar la leche. O sea, lo obligaba de alguna manera. Creo que tuve cierta intuición, ¿no? Aunque pasaron como de esto hasta que llegué a Jalapa. Decidí venirme a Jalapa porque Mauricio se me desaparece en el metro. O sea, yo seguía haciendo teatro y me voy a Tlaxcala a dar funciones y resulta que me habla la muchacha que lo cuidaba y me dice, Mauricio desapareció. Y entonces, yo en Tlaxcala, en un hotel, me acuerdo que había un Cristo ahí y bueno, que Dios me perdone, pero así... ¿Qué hice? ¿Qué te hice? ¿Por qué me castigas, no? Y entonces, no sé por qué la gobernadora de Tlaxcala de ese momento me manda, no entiendo por qué llegó la gobernadora a dejarme su chofer y su carro y me traen inmediatamente a la Ciudad de México a buscarlo. Se lo agradeceré, no sé, no me acuerdo ni del nombre de la persona, de la gobernadora. Digo, estoy infinitamente. Entonces, cuando llego, ya lo habían encontrado. ¿Después de cuánto? De como 16 horas, 15 horas. ¿Qué había hecho Mauricio? Se había ido, como había visto que su papá, ya para ese entonces estaba yo separada de su papá, se había ido por el metro. Se nota que se fue chiquitito, tendría 6 años, lo siguió, quiso alcanzarlo, quiso irse a alcanzar a su papá.
y se metió al metro y entonces dicen que un policía que lo veía que se agachaba así, pues lo agarró y lo llevaron como a la sección donde tenían a chavos drogadictos o no sé qué. La cosa es que apareció porque yo para sobrevivir le rentaba un cuarto a un panameño que había venido a hacer una especialidad en cardiología. Y entonces él le habló con el director de la raza y todos los policías de todas las centrales del metro buscaron a un niño con estas características y lo encontraron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso me vine a Jalapa. Llegar a Jalapa, ¿en qué ayudó Muchísimo. a la identificación Muchísimo. de la enfermedad? Bueno, no es enfermedad, del estado. De la condición. De la condición de Mauricio. Bueno, te quiero decir que yo vengo a Jalapa con el gran apoyo de Rebeca Buches y ella fue siempre una persona que me ayudó mucho. Por Gela, cierto, que fue directora de por este muchos lugar, años sí. y creadora de Gela también fue otra persona que me ayudó muchísimo, Frutis. Yo no sé, yo siempre tuve como ángeles, yo siempre he dicho que ha habido muchas personas que me han tendido la mano de la manera más extraordinaria, ¿no? Y estoy muy agradecida por eso. Entonces vengo a Jalapa y Jalapa me ayuda mucho porque me centro mucho más en mi hijo, ¿me entiendes? Ahí es donde empiezo a decir, voy a dejar el teatro. Cuando yo toco Jalapa, de alguna manera intento empezar a dejar el teatro, pero no sé cómo darle la vuelta. Le vuelvo a pedir ayuda. Aparte vivías de eso. Ajá. Le vuelvo a pedir ayuda a Mauricio Achar para ver si me da que tenga la librería Gandhi aquí. Yo soy la primera que pongo la librería Gandhi, la primera librería Gandhi. En Jalapeños Ilustres. En Jalapeños y Ilustres. Mata. Y Mata. Eso me permite vivir arriba, controlar a mi hijo y trabajar abajo. Excelente. Excelente. Entonces empiezo como 5 años que me dan esa oportunidad, conozco, tengo la oportunidad de ir cada año a España y ahí empiezo a entender qué es el autismo, porque me voy a España cada año y visité varias asociaciones de autismo, me dan material y empiezo a conocer qué es el autismo. ¿Y qué es el autismo, Leticia? ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es una condición, ¿no? Es una afectación en el sistema de desarrollo, ¿no? En el neurodesarrollo, que afecta las relaciones sociales fundamentalmente y por ende la comunicación, la imitación y pues la capacidad de anticipación o de flexibilidad ante los sucesos, ¿no? ¿Cómo saber que tu hijo recién nacido Tiene autismo. es autista? Bueno, te voy a decir, hay indicadores desde los 9 meses, sí, que se puede ya detectar que hay algún problema en el desarrollo. La valoración se va a seguir dando, se va a dar una primera valoración, pero un diagnóstico para decir desde el bebé que es autista no se puede dar todavía, no es autorizado, no es conveniente porque puede haber un cambio en el desarrollo, ¿no? Claro. Pero si hay indicadores, por ejemplo, contacto visual, no hay contacto visual. O sea, el niño autista no te ve a los ojos. No te ve a los ojos. Ojo, porque los Asperger probablemente sí. Después hablaremos que Hablaremos es un del Asperger. Asperger. Pero el Asperger es dentro del autismo la persona que tiene menor, digamos, alteración o afectación en el neurodesarrollo y entonces funciona mejor. Es el Asperger. Por decirlo, no sé, de una manera un poco coloquial, Sí, ¿no? sí. Entonces, si no tiene sonrisa social, si utiliza mal los objetos, si no te señala con el dedo, si no imita dándote, por ejemplo, a la hora de la comida no te da de comer, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, Mauricio, cuando llega acá contigo, empiezan como a tener, digamos que más facilidades para su tratamiento. Sí, más facilidades porque yo tengo más control, o sea, la ciudad es más chiquita, Mauricio no se me va a perder y entonces trato de que Mauricio esté más estructurado. Le pongo una muchacha para su servicio, ¿no? Y esa muchacha que lo atienda y empieza a estructurarle su vida con una muchacha individual. Sí, particular para él, o sea, para él. Solo para él. Ajá. Sí. Lo mando a la escuela, pero en eso me conecto con Guadalupe Amezcua, que para mí también es otro pilar muy importante, la directora del Centro de Estudios Gestálticos. Me dice, yo no sé nada de autismo, pero voy a darle una terapia a tu hijo. Y no solo le da una terapia, sino que se especializa en el TEACH y en el RDI, que es enfoques metodológicos para tratar el autismo, ¿no? En Houston y en Carolina del Norte. ¿Una persona nace autista o se hace autista? Porque me decías tú que Mauricio hablaba, balbuceaba, andaba en la andadera y de repente empezaste a ver como que hubo un retroceso. ¿Qué pasa?
Nace. ¿no? Sí, ya está comprobado, ¿no? O sea, ya se está viendo que a lo mejor hay probables problemas genéticos también. Esto se da lo que sucede que en el desarrollo, obviamente, muy probablemente hay algo que después se debilita. Por eso pareciera que hay un retroceso, pero no lo es. El niño es autista desde que nace. Desde que nace. Se decía también que las vacunas pudieran desencadenar los espectros Eso no está autistas. comprobado, sin embargo, sí puede desencadenar si hay un gen determinado y que sea muy sensible al exceso de mercurio contenido en determinadas vacunas, que podría ser, como ha sucedido en casos en Campe, que las vacunas han afectado porque han estado mal, en exceso de metal para el virus o como lo que le ponen, ¿no? Eso puede ser, pero no quiere decir que todas las vacunas te van a crear autismo. No está comprobado. O sea, es una hipótesis. Es una hipótesis. Muy bien. Yo veo a Mauricio hoy y es una persona que me cae súper bien. Sí, es lindo. Es un hombre guapo. Tiene 28. Mira, y me hace ojos así como... míralo. Y seductor de herencia. Es seductor como por parte del abuelo. Y del padre. Y del padre. Es simpático y tiene una obsesión. Por los animales. Por los animales. Es animalero como tú eras, animalero. Sí, nada más que me exageró. Las tarántulas, las serpientes. O sea, me tenía que ir todos los fines de semana a Jalcomulco a buscar tarántulas para que estuviera en paz. Entonces yo me llevaba una telita, ¿no? Me acostaba, mi librito, ¿no? Me llevaba a veces mi vinito, de esas que ya ves que es chiquito con un sándwich, mientras él se iba a buscar tarántulas por todos lados, ¿no? Pero entonces después le veías la carilla, ¿no? Y, Mauricio, ¿qué traes ahí? Y su carita, ¿no? Me decía, y mira, en la chamarra tarantulonas de este cohete, ¿no? Llegué a tener 150 o más o menos tarántulas en mi casa. ¡Qué barbaridad! Un joven autista, ¿puede llegar al umbral de la normalidad? Pues es que, ¿qué es la normalidad? Es que ahí está el problema. Ahí es una cosa que yo siempre he tratado de transmitir a los padres que a veces trabajo con ellos, que nuestra perspectiva de normalidad es una. Entonces queremos que ese hijo que no tiene ciertas habilidades sea incluido en la escuela, aprenda de la misma manera que todos los demás. Pues no. Que trabajen lo que trabajan todos. Mauricio, por ejemplo, trabaja, es autosuficiente, es alto funcionamiento, no es un Asperger, pero podríamos decir que está dentro de la normalidad, ¿no? Hay gente disque normal que tiene menos valores, responsabilidades y actitudes positivas que tiene mi hijo. Mi hijo es un chavo que tiene valores, mi hijo es una persona que tiene responsabilidades, mi hijo es un chavo que sabe comportarse. Obviamente, no todas las personas con autismo, las muy profundas, ¿no? Van a ser como entrar a la normalidad, entre esta normalidad que estoy hablando, que puede ser cualquiera, pero va a ser más difícil, pero pueden llegar a ser autosuficientes. Ahora, tú me dices que el Asperger, o de acuerdo a como yo lo entiendo, el Asperger es el grado más leve, vamos a decir, de autismo. El que más puede entrar a la normalidad. A la normalidad, pensando en la normalidad. Puede llegar a ser la universidad o una especialidad o casarse incluso. Exactamente, ok. Ese, digamos que, viéndolo como un abanico... Es el grado 1. Es el grado 1. Muy bien. Vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa con los autistas en grado extremo? El grado 3 en el DSM-5, esa persona va a tener que necesitar siempre apoyos, ¿no? O sea, una persona, porque va a estar asociado muy probablemente con la discapacidad intelectual y va a necesitar generalmente apoyos, o sea, una persona que esté constantemente ayudándolo a su funcionalidad. O sea, no va a poder ser autosuficiente. En casa, probablemente, si está muy bien llevado el caso, puede ser una persona que controle sus esfínteres, que se haga cosas mínimas, que levante las cosas, pero no va a dar más, no va probablemente va a tener que apoyarse. Sí va a ser autosuficiente si está bien llevado, claro que sí. Muy bien. Hoy tú te dedicas a orientar a padres que tienen hijos con esta condición, haces diplomados, das cursos.
Y todo, pues, basado en muchos estudios, pero fundamentalmente basado en tu enorme experiencia. Así es. Que permíteme decírtelo a ti y permítemelo decirlo al público, mis respetos para ti. Gracias. Porque ya nos has dicho que cuando tus expectativas de madre se rompieron, Así es. cuando tuviste que aceptar que tu hijo era un niño autista, no había mucho de dónde partir y finalmente tú has sacado adelante a un hombre en toda la extensión de la palabra que conoceremos en un momentito más. Leti, algo que me parece muy importante dejar claro para todo el teleauditorio, para todos los padres que quizá nos estén escuchando y que estén sospechando que pueden tener un hijo en esta condición, es que tú aparte, mucho más allá de tu experiencia como madre de un joven autista, has estudiado profundamente esta condición. Sí. Háblame rápidamente de cómo te has preparado. Bueno, primero tuve una preparación en la Escuela de Teatro de Bolonia porque fui actriz, pero después de eso me dediqué ya tardíamente, justamente al entender que tenía que cambiar de profesión porque no podía seguir viajando. Me metí a la universidad a estudiar una licenciatura en educación. Y después de una licenciatura que me sirvió de mucho para entender la planificación educativa, para entender, y hice un máster en autismo en Málaga, España. Hice 2 diplomados, uno en Argentina y otro en México. También sobre autismo. Y una maestría en psicoterapia gestal. Pero esta la hice para entender mi dolor y el dolor de los padres y el proceso de aceptación. Que finalmente esto puede obnubilar todo lo demás y puede incluso inhibir la atención que tú le puedes prestar a tu hijo. Sí. En base a toda esta preparación y a todas tus propias experiencias, hoy Leticia Colina y yo presentamos con mucho orgullo a Mauricio. Mauricio es un joven, ya se los describí, pero mejor conózcanlo. Pasa, Mauricio. Siéntate por aquí. ¿No qué? Está un poco aterrado, vente, aterrado, pero lo entendemos. Y ustedes verán que yo no mentí cuando dije que era un joven guapo, seductor y todo lo demás. No te rías. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bien. Mauricio, cuéntame de tu afición mayor. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Fotografiar animales. Fotografiar animales, insectos. ¿Tienes algún insecto preferido para fotografiar? Yo me robaba los animales. ¿De dónde te los robabas? De su espacio. No me digas. ¿Y por qué dices me robaba? ¿Ya no te los robas más? No, es que los policías sospechan de mí porque yo me los robaba. Es que lo agarraron los policías. Lo agarraron los policías por andar tomando fotografías. Pero sobre todo porque los buscaba y me los robaba. ¿Ya no los robas más? No. ¿Tienes un animal que te guste más por alguna situación? Un conejo. ¿Son tu máximo los conejos? ¿Te encantan? Ya. Las tarántulas, ¿no? Sí, Bueno, pero un poquito. Las tarántulas eran sus máximos. Eran sus máximos. Sí. Oye, Mauricio, ¿tú trabajas? ¿Dónde trabajas? De office boy. ¿Cómo es tu trabajo de office boy? ¿Qué haces? Lavando baños. ¿Lavas baños? Recoger basura. Ajá. Trapear. ¿Qué tal te pagan? Poquito. Poquito. Oye, ¿y qué haces con este dinero que te pagan? Pues lo guardo, pero no me lo debo de gastar porque me lo gasto luego. ¿En qué, ¿Para te, lo, qué lo vas a ¿en guardar? qué O sea, te lo gastas? Pues Dile que tu viaje. tengo que ahorrar para mudarnos a México, vivir al lado de mis hermanas, que casi no me ven y me ven muy poco. tu viaje, ¿Quieres vivir en México? ¿Estás juntando dinerito? Sí, ¿Y ya llevas una buena cantidad?
Es para mudarnos. Es para mudarse. Oye, y cuando te dan la gana que no quieres guardar todo, ¿qué es lo que se te antoja comprar? Tener una casa ahí pegadito a mis hermanas. Ah, pero eso es en México. Sí. Pero aquí cuando le pellizcas a tu sueldo, ¿para qué? Para guardarlo también. ¿Pero no te quieres ir de viaje a Puebla? Así también. Cuéntale. ¿Quieres ir a Puebla? ¿A dónde? Pero le tuve que hablar a mi papá para que me depositara mejor en el banco. Pues sí, Para tu no papá también sacar que del- coopere. Para ¿A qué no quieres? sacarlo del cochinito. Exacto. ¿Para qué quieres ir a Puebla? Para ver los animalitos. ¿African? Wow, está precioso African, te va a encantar. Oye, y ahora cuéntame, de el día a día, ¿qué sabes hacer en la casa? Tu mamá dice que sabes lavar los trastes, que sabes cocinar algunas cosas, ¿es verdad? Pero me da flojera lavar los trastes. Ay, que estás, mira, chócala. Igual a mí, me da muchísima flojera lavar los trastes. Pero, ¿hay algo en especial te guste? Me gusta ver la tele. ¿Te gusta ver algún programa especial? No lo sé. No lo sabes todavía, lo estás descubriendo. ¿Qué hay de amigos? ¿Tienes amigos? Pero los veo muy poco. Eso está, como que habría que buscar oportunidad para verlos más. ¿Alguna novia? Todavía no. Todavía no, seguramente va a de haber Sí, varias muchachas. Es que me tengo que cuidar primero. Sí, claro. ¿Te gusta mucho la fotografía? Sí, ¿Tienes ya una cámara? sí. ¿Cómo se porta tu mamá contigo? Pues yo me porto regular. ¿Y ella contigo? Pues ella es dura conmigo porque siempre soy enojón. Ah, caramba, bueno, pero esto es parte de la educación. ¿Sabes, Mauricio? Estoy encantada de conocerte. Es un placer para mí tenerte hoy en Perfiles. Gracias. Luego me anda agarrando diarrea por ser enojón. No me digas eso. O sea, haces muchos entripados. Sí, Caray, eso sí está muy mal. Malísimo. Quizá podrías irlo controlando. Sin embargo, estás muy delgado. ¿Cómo le haces para estar tan delgado? Pásame el tip. no sé. ¿No sabes? Ya. ¿Comes poco? Como mucho. Come mucho, come bien. Come bien, Come bien. come bien. Muy bien. O sea, no exceso ni mucho, normal. Come normal, Pero sí variadito. está delgado. Pero tengo problemas con mi estómago. Pues hay que cuidarse, Mauricio. Siempre que como, mi cuerpo lo quiere vomitar. Pues Cierta hay que tener mucho cuidado. Pero para nosotros y para todo el público y para los muchachos, velos, ha sido un placer tenerte hoy en Perfiles. Gracias, Mauricio. De nada. Yo estoy viendo a Mauricio y se está riendo. No sé si se ríe conmigo o de mí. Pero bueno, finalmente está contento. Sí. Leti, yo sé que es muy poco tiempo para presentar todo esto que yo quería que la gente conociera. Pero bueno, vamos a tratar de optimizar el tiempo que nos queda, que ya es poco realmente. Me gustaría que me hablaras del espectro autista. Yo lo presentaba como me lo presentaste tú, cuando te dije, aterrízamelo por favor lo más que puedas, en una especie de abanico. Así de un es. lado, el Asperger, Así es, así que es el mínimo, Así es. y del otro lado, el grado 3 de autismo. Ajá, el profundo. ¿Qué hay en la parte media? Lo que sucede que no todas las personas con autismo son iguales, ¿no? Incluso, por ejemplo, una persona con Asperger en sí pueden ser muy distintos unos de otros, de alguna manera. Sí. Lo que pretende hacer Lorna Wynne, que fue una de las investigadoras, lo que pretende mostrar en toda esta gama, ella decía que, bueno, que había que verlo más como un continuo que va desde lo profundo hasta lo menos profundo, es mostrar las grandes variantes que existen dentro del espectro. Por eso es un espectro, porque son diferentes formas de ¿no? Sí. En lo profundo estamos viendo un chico que que va a necesitar muchos apoyos, ¿no? Que probablemente se menee muchísimo, no tenga estos balanceos, posiblemente se autoagreda, mutismo total probablemente, ¿no? Y en el medio tenemos chicos ya que son los que más, digamos, encontramos, por decirlo así, le llamaban antes Kanner de mediana evolución o Kanner de buena evolución, para hacer las diferencias entre el severo, el alto funcionamiento. Por ejemplo, mi hijo,
que acaban de ver en este momento, él no es un chico Asperger, es un chico de alto funcionamiento, o sea, lo que vendría después junto al Asperger. Y más acá estarían los chicos que tienen algunas palabras que son muy funcionales, que tienen capacidades cognitivas muy elevadas también algunos, pero que necesitan apoyos, otros medianamente más apoyos, ¿no? Muy bien. ¿Qué le dirías a las personas que después de esta plática empiezan a darse cuenta o a sospechar que tienen un niño o una niña en esta condición? Bueno, no es fácil, pero porque lo primero que sucede es el miedo, pero actualmente tenemos una gran ventaja. Ya está llegando a nuestro país la información de avances científicos, de estudios. Ya tenemos en el estado de Veracruz mucha gente preparada, la verdad. La otra vez oí una entrevista con una nutrióloga en Veracruz, porque tienen problemas también, algunos digestivos, ¿no? Otro genetista, aquí incluso en Jalapa, el CAPEP, el USAER, están haciendo grandes esfuerzos porque los maestros sepan sobre autismo y poder hacer las adecuaciones para que se puedan ser incluidos los chicos. Ya hay cada vez más avances, gracias, afortunadamente. ¿Qué le diría a un papá? Pues superar cuanto antes la aceptación, o sea, aceptar que tenemos un hijo con esta condición. Háblame de estas señales que en un momento dado pueden hacer que alguien piense, creo que tiene autismo. Dímelas, estamos hablando de un bebé. Bueno, del bebé es que probablemente no tenga contacto visual, no te dirija con la mano. Contacto visual es que normalmente tú al niño le hablas y el niño voltea y te ve. Exacto. Eso no existe. Probablemente ¿Qué más? gire la cabeza al contrario, ¿no? Ya ves que los bebés cuando le estás dando de comer la mamá, el bebé por imitación intenta hacer lo mismo. No hay imitación, el uso de los objetos puede ser raro, o nada más poner en orden los carritos o poner en orden, ¿no? A lo mejor repite todas las cuestiones de los programas de chiquito, de los 2 años, está repitiendo, o se queda mucho tiempo viendo la televisión extasiado, o parece que le gusta mucho estar solo o ausente, ¿no? Parece estar en una soledad. ¿Se sonríen? Algunos sí. Algunos sí. Mauricio sonrió, por ejemplo. ¿Balbucean? Algunos sí, otros no. Sí, Pero bueno, no tienen, o sea, el lenguaje se va a ver alterado, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, si es Asperger va a haber lenguaje, pero alterado sintácticamente y pragmáticamente, o sea, el ordenamiento del lenguaje, en lugar de decir yo, va a decir tú, ¿no? O va a cambiar los tiempos y el verbo. En el caso de menor grado, pues, o ausencia total de lenguaje, o un lenguaje que nada más hay palabras de vez en cuando y sin sentido. Muy bien. Habría que hablar Muchísimo. otras 3 horas más de esto. Desgraciadamente no tenemos el tiempo. Pero bueno, lo que quisimos es mostrar a ustedes una semblanza de lo que puede pasar, de lo que es el autismo y de que hay muchas maneras de sacar adelante a los jóvenes y a los niños que presentan esta condición. Y aquí, Leticia Colina tiene todas las armas y todos los elementos para poderlos apoyar. Mi agradecimiento para ti y mi reconocimiento como mujer y como madre. Gracias. Y bueno, pues yo, como siempre, me encantó que estuviera conmigo, que me acompañara usted a entrevistar a Leticia Colina y a Mauricio. Y como siempre, le repito, lo espero en la próxima.